a él aún peor. Es necesario comprender la labor que estamos realizando sobre nosotros mismos en la noche. Ante todo se necesita pues hacer conciencia de lo que es el saber esotérico, gnóstico, iniciático, y lo que es la comprensión. Obviamente, solo del ser y del saber debidamente unificados surge la llamarada de la comprensión creadora. Tomamos, dijéramos, a una persona común y corriente, a una persona ignorante, para hacer de ella algo mejor. ¿Por dónde habríamos de comenzar? En primer punto de vista, hallaríamos que esa persona no sabe nada. En segundo punto, descubriríamos que el ser de esa persona no tiene ningún desarrollo íntimo. Entonces necesitamos ver el doble aspecto de cada uno si es que se quiere hacer una buena labor. Habríamos de comenzar por el ser. Pues esta persona estaría llena de ira, llena de odio, de rencores, de envidias, etcétera, etcétera. ¿Cómo haríamos para que esa persona fuera mejor? Se necesitaría mucha paciencia, ¿no? Habría que despertarle el anhelo de ser mejor. Solo después podría impartírsele el conocimiento gnóstico, la sabiduría, el saber. Así pues, ser y saber son diferentes. Alguien puede tener mucha sapiencia, puede saber, por ejemplo, fabricar automóviles, puede conocer la medicina, la jurisprudencia, o puede haber estudiado realmente en diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista y poseer una gran erudición. Eso es saber. Pero podría suceder que esa persona tuviese una moral muy baja. Yo he conocido individuos afiliados a tales o cuales organizaciones de tipo pseudo-esotérico, pseudo-ocultista, con una ética o una moral, dijéramos, muy baja, demasiado baja. Así pues, ser y saber son distintos, completamente diferentes. Y esto es algo que nosotros debemos tratar de comprender cabalmente. Incuestionablemente, lo más importante para nosotros, los gnósticos, es el ser. ¿De qué serviría poseer una gran erudición si no tenemos desarrollado el ser interno? Si poseemos, digamos, defectos horripilantes, de nada serviría eso, ¿verdad?
alguien que ha estudiado muchas obras de lecciones esotéricas y sin embargo es capaz de robar, es capaz de fornicar, de adulterar, pero obviamente puede saber mucha yoga, puede haber leído mucha teosofía. ¿De qué sirve eso? Lo más importante es el ser. Ahora, ser y saber son muy relativos. Existen distintos grados de saber. Hay personas que pueden saber más, por ejemplo, en cuestión de medicina que otras. Hay técnicos que saben más en materia automovilística que otros. Hay astrónomos más eruditos que otros. Eso es muy relativo. En cuanto al ser, también es muy relativo. Hay distintos niveles del ser. Así pues también eso es relativo. Sin embargo, ser y saber son distintos. De alguien que tiene un conocimiento, por ejemplo, en materia de cosmografía, diríamos que lo que conoce es verdadero o es falso. De alguien que tiene un conocimiento grande en geografía, podríamos decir que su conocimiento está exacto o equivocado. Pero en cuestiones del ser no cabe eso de verdadero y falso, equivocado o exacto, sino bueno o malo. Fulano de tal es un buen hombre, Mangano es un mal hombre. Y si es muy erudito y muy sapiente, pero es un sujeto malo, se dice de él que es una mala persona. Pero si es un sujeto bueno, se dice de él que es buena gente. Así pues eso es diferente. Los términos para designar pues al ser o para designar al conocimiento son diferentes. En la gnosis se necesita pues un equilibrio muy especial. Se necesita para entrar en estos estudios, en estos trabajos en que nosotros estamos, haber alcanzado el nivel aquel que se llama el buen dueño de casa. Resulta interesante en los evangelios esto del buen dueño de casa. Es algo que nos invita a la reflexión. Sabemos que el buen dueño de casa pues no podría convertirse en algo mejor si aspira o se anhela. Pero si no tiene anhelo espiritual ninguno, obviamente se convierte, digamos, en un fariseo, que ha de involucionar en el tiempo, de manera que del buen dueño de casa puede salir un iniciado o un fariseo. En todo caso, para entrar en estos estudios esotéricos, gnósticos, se necesita haber llegado al nivel del buen dueño de casa. Un tipo lunático, por ejemplo, caprichoso, lunático, difícil, no es precisamente un elemento que pueda servir para estos estudios en que nosotros estamos. Un sujeto que no cumple con sus deberes de hogar, que es mal padre, mala esposa o mal esposo,
sea hombre o mujer, o que abandona su hogar por tal o cual motivo, incuestionablemente no es un buen dueño de casa. Claro, en lo que yo estoy diciendo caben ciertas excepciones muy justas, pero hablo en el simple estilo general, porque de nada serviría ser un buen dueño de casa si la mujer pues le es infiel, como se dice vulgarmente, ¿no? Si le pone sus buenos cuernos, ¿no? Alguien por ahí salió un chiste muy simpático que decía pues el matrimonio no es el cuerno de la abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos. En todo eso, que aunque parezca chiste, hay mucho de cierto. De nada serviría pues que el hombre fuese muy fiel y la mujer le pone los cuernos, o viceversa, también. En todo caso, se necesita ser un buen dueño de casa, una persona decente, equilibrada, antes de poder entrar en el sendero de la noche. Yo conocí un sujeto XX, no importa quién, que estaba dedicado de lleno a esta clase de estudios esotéricos. Practicaba la meditación diariamente. Era vegetariano insoportable. De cuando en cuando se comía un pedacito de carne, como cosa rara. Quería que llegara el padre y así lo manifestaba. Cuando conoció el gran arcano, porque nosotros hemos divulgado esa enseñanza, se interesó mucho por el tantrismo. Y si bien en principio practicó, pues, trabajó con su esposa sacerdotisa en la novena esfera, días después trabajaba con cuanta mujer se le atravesaba en el camino. Como no estoy citando nombres ni apellidos, obviamente no estoy murmurando de nadie, estoy mencionando la seña, pero no el santo, y es lo importante. Lo que sí quiero continuar diciéndoles es que aquel buen hombre, de un fanatismo, si se quiere, extremo, era vegetariano. Sabía, no ignoraba que tenía que disolver los distintos elementos inhumanos que constituyen el ego, pero maltrataba a su esposa y a sus hijos. Estos sufrían lo indecible. Aquel buen hombre, pues era millonario, inmensamente rico. Más desafortunadamente, en la casa abundaba cierta miseria. La infeliz mujer no tenía ni siquiera dinero disponible ni como para vestir, pero él tenía deseos de llegar al paz. Practicaba, repito, el caja maituna con cuanta mujer se le atravesaba, pero era muy devoto, quería llegar al paz. Defendía el amor como base, todo lo que así será, pero azotaba a sus hijos horriblemente. Alguna ocasión compré yo 2 pajarillos. Por ahí un vendedor de aves que pasaba cerca me los ofreció y los compré. Me los compré
compré con la intención de mantenerlos encerrados toda la vida en sus casas. No. Los compré con la intención de enseñarlos a volar porque ya habían perdido pues esa habilidad. Y después de que ya supieran, ponerlos en libertad. Durante algunos días los solté de la jaula dentro del apartamento donde vivían y estos volaban deliciosamente. Yo me sentía muy feliz viendo aquellas antillas. No aguardaba sino que tuvieran práctica para poderles ya abrir las ventanas. Pues el vuelo era muy torpe todavía. Un día de los tantos, aquel buen hombre compadecido de aquellas aves llegó a mí diciendo: vengo a pedirte compasión por esas criaturas que tienes encerradas en esa jaula prisionera sin haber cometido ningún delito. A pedirte las sueltes en libertad. Y después las compré para eso, para soltarlas en libertad. Se las compré a un vendedor de armas. Ahora me pregunto, ¿tú por qué no haces lo mismo? Por ahí pasan tantos que venden pájaros. Pero me guardo silencio. Nunca vi realmente que él hubiera abogado por esas aves. Era inmensamente rico y nunca faltaban realmente por aquí vendedores de pájaros. Era fácil comprar una jaula y poner en libertad las aves. No, él solamente se fijaba en mi error. Bueno, al fin un día cualquiera, no importa cuál, ya las avecillas estaban listas, abrí la ventana para que se fueran, partieron ellas naturalmente. Jamás sucedió. Ya las había entregado desde el vuelo y pudieron irse dichosas. Quedaron libres. Parece que mi amigo se sintió muy aliviado por haber puesto a esas aves en libertad, pero jamás vi que él hiciera lo mismo. Tantos vendedores de pájaros que hay por las calles del Distrito Federal, tantos que pasaban por aquella casa, nunca la vi comprar unos pájaros de esos. Pero él aspiraba a llegar al lugar. Trabajaba en muchos ejercicios esotéricos, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier día de esos tantos murió pues el padre de su esposa, es decir, su suegro. Claro, le dejó a su esposa pues una rica fortuna. De inmediato exigió a su mujer le entregara todo lo que ella había recibido como él. Se lo entregara a él. Entonces, tuvo a su marido y él era el que debería tener ese capital en su poder. Algunas hermosas tierras, un rancho muy bello, etcétera, etcétera. Naturalmente, la pobre mujer reflexionó un poco. Pensó para sí: si este hombre es un ogro, ¿qué esperanza puedo tener? Si me quita lo que me ha dejado mi padre, entonces ¿qué haré el día que él me arroje de la casa con los pies? Y definitivamente resolvió ofrecerle tan solo una modesta suma, por ahí de unos 50,000 o 100,000 pesos, como para nada más, como para tenerlo contento. Claro que por aquella época 50,000 o 100,000 pesos era algo terrible. Recuerden ustedes que hace unos cuantos años había un dicho que decía: no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Es la verdad, ¿no? Bueno, el hombre se enfureció contra la infeliz mujer. Y claro, le exigió que firmara el divorcio. Como ella no quisiese divorciarse, entonces le dijo: bueno, si usted no se divorcia, entonces si no acepta el divorcio, pues vamos a tener que ir ante, bueno, esos juzgados donde
pelean en cuestión de litigios. No recuerdo ahorita su nombre. ¿Tiene su nombre? ¿No? Sí. Digo yo, sus hijos incuestionablemente tuvieron que pasar muchos sufrimientos. Y al fin, la infeliz mujer se fue para su tierra. Lo entrevisté, pero era una actitud muy mística y nefasta. Solamente me hablaba de las cosas divinas, de la senda que iba a recorrer, del amor que sentía por su padre que se entregó. Desafortunadamente, su hijita por un lado, sus hijitos por otro, su pobre mujer corría porque no le entregó la fortuna, pero él era un santo. Quería seguir por esa senda purista que llega a la autorrealización íntima. Practicaba la meditación 3-4 horas diarias. Más en eso sí, como siempre le presentaba, pero él seguía siendo un santo. Bueno, si he dicho esto, no está el nombre ni apellidos, por eso no estoy murmurando. Si citara nombres y apellidos, estaría metiendo las patadas. Pero no estoy citando nombres y apellidos. Les repito, estoy haciendo el relato, mostrando las señas, pero no el tanto. La cruda realidad de los hechos es que este hombre no era el buen dueño de casa. Cuando no se es el buen dueño de casa, pues claro, no se está preparado tampoco para meterse uno en la senda del filo de la navaja. Por ahí me lo encontré algún día de sus tardes. Me preguntó sobre el esoterismo, sobre la gnosis, sobre el ocultismo, sobre todas estas cosas. Me dije, pues hombre, ya se me olvidó, ya ni me acuerdo de estas cosas. Las conferencias que dictaba, eso era por allá otro tiempo, ya ni me acuerdo de eso. Ahora estoy dedicado a la política. En conclusión, pues sencillamente lo conté, como se dice crudamente, ¿no? Me dijo, comprendí que no era el buen dueño de casa y que por lo tanto no serviría jamás para estos estudios esotéricos. Si he hecho este relato es con el objeto de que ustedes comprendan que el basamento pues, de estos estudios empieza por haber alcanzado el nivel del buen dueño de casa. Buen esposo, buen padre, buen hermano, buen amigo. El hombre que ve por su hogar, la mujer que ve por el suyo, en fin. Y si no es casada la mujer, pues bueno, será la buena hija, será la buena hermana, la mujer de hogar. Si es un hombre y no es casado, será por lo menos el buen hombre que ve por los suyos o por sus familiares, y si no los tiene, pues entonces cumplirá con los deberes que existen para con toda la humanidad en general. Pero en general, si uno no ha alcanzado el nivel del buen dueño de casa, no sirve para esto. Tiene que ser una persona decente, que no sea lunática, una persona equilibrada, etc. Ahora bien, obviamente que hay algo también muy interesante, eso que se llama el centro magnético. Algunas personas poseen ese centro magnético, otras personas no lo poseen. Por lo común, cuando uno siente atracción por estos estudios, es porque tiene el centro magnético establecido en su sitio. Si no, no sentiría atracción ninguna. Recuerdo cómo nació en mí la atracción por estos estudios. Claro, yo cambié de cuerpo, les digo a ustedes sinceramente, a voluntad. Yo me metí en este cuerpo a voluntad. Dejé el pasado cuerpo a voluntad y me tomé este a voluntad. Pero sentí en mi presente existencia esa punzada, como se dice, por los estudios esotéricos, gnósticos, cuando todavía era un niño por ahí de unos 8 años. Fui al campo, y en contacto con la gran naturaleza, contemplando un amanecer.
sentí una corazonada terrible, me llevó a doler el corazón, el anhelo por las cosas divinas, y me vi a mí completo en esos instantes. Al leer un libro sagrado, sienten el anhelo de saber algo más, y por un instante parece que se vieran a sí mismos en ese centro de conciencia. Si ustedes alguna vez han sentido esa puntada, sabrán lo que yo les estoy diciendo. De manera que es muy importante eso de tener un centro de gravedad, un centro, digamos, magnético formado. Porque debido a eso viene uno a esta clase de estudios. Sí, mis queridos hermanos, que lo que nosotros queremos es, ante todo, llegar a la unidad de la vida libre en su movimiento. Desgraciadamente, dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada persona, hay muchas personas. No gozamos de una verdadera individualidad sagrada, pero en ciertos momentos de supremo dolor, sentimos que en el fondo tenemos una individualidad sagrada. Desgraciadamente, les digo, somos muchos, es decir, cada uno de nosotros es mucha gente, es legión. Bueno, lo que queremos es alcanzar la unidad de la vida, integrarnos, convertirnos en individuos sagrados. Y eso es posible trabajando sobre nosotros mismos, eliminando nuestros propios errores psicológicos. Si lo logramos, nos convertimos en individuos sagrados. La diferencia entre persona y persona está en los distintos niveles del ser. Cuanto más cerca esté de la individualidad sagrada, pues está naturalmente más exaltado. Cuanto más lejos se encuentre uno de su propia individualidad sagrada, pues posee un nivel del ser más bajo. El conocimiento que aquí en esta sala, en este templo, estamos impartiendo a los hermanos, estoy seguro de que no será asimilado por todos en forma absolutamente igual. Cada cual lo asimilará de acuerdo con el nivel del ser en que se encuentra. Unos lo comprenderán más, otros menos. Es imposible que todos lo comprendan o lo asimilen en forma igual. Así pues, mis queridos hermanos, como quiera que el tiempo nos apremie y que es el peor verdugo que tenemos, concluiremos diciendo que solamente uniendo el ser y el saber se llega a la comprensión verdadera. Y que solo con comprensión verdadera podemos trabajar sobre nosotros mismos para pasar a un nivel del ser o a otros niveles del ser más elevados. Necesitamos hacernos íntegros, unitotal. Y eso solamente es posible subiendo por los distintos escalones del nivel, de los que forman los niveles del ser. Al escuchar pues esta plática, no olviden la necesidad de ser ante todo personas equilibradas, no lunáticos, ni tampoco malos dueños de casa. El sendero comienza en la casa. Y si las condiciones que tenemos en la casa son nefastas, pues tanto mejor para nosotros. Quiere decir que el gimnasio es superior. Cuando uno vive en función del trabajo esotérico y para el trabajo esotérico, obviamente, mientras más duro esté el gimnasio, tanto mejor. Hasta aquí, mis queridos hermanos, porque como ya les dije, el tiempo nos apremia. Vamos a hacer nuestro ritual. Obviamente, mientras más duro esté el gimnasio, tanto mejor. Hasta aquí, mis queridos hermanos,
porque como es difícil, el tiempo nos apremia. Vamos a hacer nuestro ritual.